El diseño en 3D te da la libertad de hacer y pensar lo que quieras. ¿Cuál es tu valor en esta cadena? Si como distribuidor, vamos a decirlo, eres un movedor de cajas, no estás generando valor, estás generando costo. Waze, que todo mundo lo usa, al principio es un invento que se hizo para el ejército y posteriormente se comercializa y todo el mundo hoy usa Waze, y era para que los soldados que iban adelante le avisen a los soldados que vienen caminando atrás si pasa algo. Es lo que haces con el tráfico. Yo voy aquí y te aviso si hay tráfico atrás. Amigos de Automotive Talks, pues muchas gracias por acompañarnos a otra nueva conversación de lo que es la industria automotriz, la innovación, todo lo que estamos viendo en cuestiones de transformación. En esta ocasión, pues tengo el gusto de recibir a Sebastián Seidman, quien es el CEO para C3. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, muy emocionado y gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, Sebastián, por venir a platicar con nosotros. Me gustaría empezar hablando un poquito sobre ti. Tienes una trayectoria muy particular. Estuviste liderando proyectos de defensa en Israel, luego llegas a México a proponer soluciones de innovación para una industria altamente retadora y competitiva como puede ser industria automotriz, entre otras en las que también participan. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué te motivó a llegar acá? Bueno, la llegada a México la verdad es que es bastante circunstancial. Yo crezco en México y me voy a Israel a hacer la carrera y tengo la fortuna de, en el ejército de Israel, ser director del Centro de Desarrollo e Innovación a nivel presupuesto. Yo solamente manejaba ahora sí que los números, pero de todo lo que se desarrollaba en el ejército de Israel. Entonces ahí ves muchísima innovación de ideas. Claro, por ejemplo, un ejemplo súper fácil, Waze, que todo el mundo lo usa, al principio es un invento que se hizo para el ejército y posteriormente se comercializa y todo el mundo hoy usa Waze, y era para que los soldados que iban adelante le avisen a los soldados que vienen caminando atrás si pasa algo. Y es lo que haces con el tráfico. Yo voy aquí y te aviso si hay tráfico atrás. Entonces, de ahí creo que la innovación se vuelve parte de uno, ¿no? El estar viendo todo el tiempo esa dinámica. Y en México tuve la fortuna de crear una empresa en las artes gráficas y nace la necesidad o la oportunidad de meterme al mundo del 3D sin entender demasiado. Estamos hablando de hace 11 años, cuando todavía la gente no entendía si para imprimir en 3D se necesitaban los lentes, ¿no? Para ver. Y cómo poco a poco ha ido evolucionando la tecnología y ha ido evolucionando el conocimiento de la gente y la facilidad de diseño, ¿no? Porque cuando empezamos en este negocio, encontrar un diseñador industrial 3D no era algo sencillo. Y hoy abundan. Oye, Sebastián, ¿y cuáles son estos casos de uso de la impresión 3D cuando volteamos a ver la manufactura avanzada y exigente que puede tener una OEM, un Tier 1? ¿Dónde has detectado que tienen ellos necesidades de innovación en donde podamos ver estos casos de uso? Mira, la gran ventaja es que la tecnología está rompiendo uno de los paradigmas más importantes del 3D. Siempre creímos que era para prototipado, que era para planeación, que era la parte previa de todo lo que es la fabricación. Hoy por hoy, las industrias que lo han entendido, el 3D se vuelve una parte indispensable de su proceso de fabricación, ¿no? O sea, un ejemplo clarísimo es cuando empezamos con C3, nuestro eslogan era dale volumen a tus ideas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se te ocurra le podías dar volumen y crearla en 3D. Y con el tiempo lo fuimos cambiando a producción a tu alcance. ¿Por qué? Porque es justamente ese rompimiento de paradigma de ya no vamos solamente a hacer prototipado. Hoy por hoy te vamos a entregar piezas finales, te vamos a ayudar en la línea de fabricación, te vamos a dar piezas útiles, y ahí es donde la implementación real ha sido un poco más lenta, pero donde se ha hecho trae beneficios de retorno de inversión, de ahorro de tiempo, de ahorro de errores gigantescos en la industria. Entonces, poco a poco se va a ir cada vez más entrando y usando el 3D para soluciones, nosotros les llamamos soluciones más finales, ¿no? Y no previas. Va a seguir haciendo esa función, pero por eso hoy ya ves tecnologías que te permiten fabricar como impresión en metal, impresión en polvos de metal, impresión de polímeros avanzados, ¿no? Entonces ya tienes una gama mucho más amplia. Entonces, ¿Y cómo se ve el futuro de la impresión 3D? ¿Qué paradigmas son los que se están rompiendo, los que vamos a romper? De pronto
Hay quien propone tener casas, ¿no? Con impresión de 3D. ¿Hacia dónde va toda esta tecnología? Ya hay, ¿no? O sea, casas 3D ya se están imprimiendo y hay muchas máquinas. La técnica de extrusión es muy sencilla. Yo agarro cualquier material y lo voy depositando, ¿no? Estábamos acostumbrados a trabajar en X y Y hoy pues tenemos la gran ventaja de que podemos trabajar en Z, y al hacer eso, pues cualquier cosa se puede imprimir, ¿no? Entonces, esa es la primera. El mito de que todos íbamos a tener una impresora 3D en la casa y todos la íbamos a usar como eso es una impresora de papel, la verdad es que cada vez le tengo más dudas. Okay. Yo no creo que el mercado va a llegar, pero va a llegar más como un juguete, no como una necesidad, ¿no? Como un commodity. Sin embargo, en la industria y en las líneas de fabricación, en las líneas de producción, en los talleres de herramientales, toda la parte de planeación, en todo eso, al final va a terminar habiendo una impresora 3D. Cuando empezamos con esto, solamente tenían impresoras 3D en planeación. Hoy, por ejemplo, la más usada es reparación o sustitución de piezas. Entonces es un salto gigantesco pensar de, oye, yo solamente funciono en planeación, a hoy por hoy hay refacciones que ya no tenemos que comprar. Creo que uno de los grandes saltos tecnológicos es el entender el pasar del inventario físico al inventario digital, donde yo solamente tengo 1 terabyte que me va a dar la pieza y la refacción que yo necesito en el momento que necesito. Y ese es el salto que tiene que dar el 3D. Sebastián, y si volteamos a ver las tendencias que justamente están sacudiendo a las industrias, a nuestra región en particular, pues una de ellas es la de los aranceles, ¿no? Y sí, tres, entiendo que tienen a sus socios fabricantes en Asia, ¿no? Entonces, ustedes son representación comercial del fabricante. Les toca llevar justamente la cuestión logística. ¿Cómo viven estos retos? Pues obviamente ahorita hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque pues, todos los días cambian las reglas del juego. O sea, yo creo que todavía no están estipuladas cuáles van a ser las reglas finales, ¿no? Yo digo que todo al final se limita como al fútbol. Tú no escoges el árbitro, entonces tienes que jugar con el árbitro que está en la cancha, te guste o no. Y creo que aquí es lo mismo, pero todavía las reglas no se terminaron de escribir. Entonces, la incertidumbre siempre es un problema. Nosotros tenemos la fortuna de traer máquinas de Estados Unidos, traer máquinas de España, de Israel y de China, ¿no? Entonces, eso te muestra como cada uno es un juego completamente distinto hoy en día. Cada uno es un reto totalmente distinto y cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todo lo que es el arancel en metal se ha cambiado. Todas las reglas se han sustituido y hay reglas nuevas. Entonces, nosotros somos una empresa que se dedica a traer de España máquinas de metal que actualmente, por procesos, no podemos imprimir, no podemos importar materiales, por ejemplo, de metal. Y estamos en ese proceso de, ok, ahora hay que resolverlo porque, pues, ¿quién vende sockets sin focos, no? O sea, al final del día necesitas hacer ese paso. Y es un reto grande y va a seguir cambiando. Y una de las ventajas es, por ejemplo, para nuestros clientes. Nuestros clientes, si lo ven y dicen, ok, todo esto me genera incertidumbre, ¿cuánto de mi proceso, cuántas de las cosas que hago las puedo trasladar y hacer in-house? Las podemos hacer de manera local. Y muchas veces y muchas de esas se solucionan a través de la impresión 3D. Y ahí es donde jugamos, ¿no? O sea, una parte nos juega en contra todo eso y por el otro lado nos juega a favor en el hecho de que se te abren oportunidades de decir, está bien, todo esto ya no te lo dejan importar, ya no te lo dejan importar de manera temporal, ya no puedes, te estás tardando, ¿no? Uno de los ejemplos más claros en la industria automotriz es el MOQ, ¿no? ¿Cuántas refacciones y cuántas piezas? Oye, si no nos compras 2,000 piezas, 5,000 piezas, oye, pero usamos 300 al año. ¿Para qué quiero 2,000 en inventario si uso 200 al año? Y entonces hoy existen tecnologías de manufactura aditiva que te permiten hacer esa sustitución. Y dices, ya no lo produzco. Sí, la pieza a lo mejor va a ser un poco más cara, pero mucho más económico que comprar 2,000 piezas y estacionarlas en inventario. O tener 10 años de inventario porque usas 200 al año. Oye, Sebastián, y en los negocios de comercialización, de pronto pasa, se escucha que empieza a ser muy receptivo el mercado local, ¿no? México en este caso,
y luego el socio que puede estar en otra parte del mundo diga, oye, está poniéndose muy bien el mercado local, ahora yo llego y tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Porque eres mi proveedor, mi aliado, pero también te puedes volver mi competidor, ¿no? ¿Qué recomendaciones das tú para aquellos comercializadores que de pronto su proveedor decide llegar al mercado? Yo creo que lo primero es que tienes que entender cuál es tu valor en esta cadena. Si como distribuidor, vamos a decirlo, eres un movedor de cajas, no estás generando valor, estás generando costo. Entonces lo más fácil es cortarte de la misma cadena. Y ahí es cuando el fabricante va a decir, pues yo me voy directo, ¿no? Es cuando va a tener mayor intención. En venta de maquinaria creo que el valor es muy obvio, si lo vemos, se llama servicio, ¿no? Oye, el que no quiera dar servicio, soporte técnico, falla la máquina, tener disponibilidad, tener un ingeniero que sepa, el involucrarte en los procesos, ¿no? Yo, el fabricante, ¿no? De repente ves empresas, yo distribuyo Stratasys y a lo mejor es una empresa de $700 millones al año, no se va a meter a solucionar en un Tier 2 un diseño que le está haciendo que falle su producción. Y si tú entiendes cuál es ese valor, creo que tu pertenencia es mayor. Y la segunda es, si no lo tienes, porque tarde o temprano, ¿no? Creo que Amazon nos ha enseñado que muchos intermediarios no siempre son buenos, y ves que va a venir, es negociar con él, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad con otras empresas de llegar a un acuerdo de un fee. Y ¿sabes qué? Yo te represento en México, yo lo hago, y te represento, lo que sí hay que entender es que tienes que ser exclusivo. ¿Por qué? Porque si yo represento 10 máquinas de 3D y me pongo con un cliente, le presento las 10. Y lo que quiere la marca es que diga, no, yo solo te vendo esta. Y ahí es donde tienes que definir estratégicamente cuál es lo que te conviene a ti como empresa. Y en segundo plazo es cuál es el valor que les va a costar a la fábrica cuando venga. Y qué es el servicio que va a perder. Y si tú tienes muy claro eso, yo creo que la entrada de una empresa de manera directa va a ser un poco más lenta y la vas a poder retener un poquito. ¿Cómo se logra esa exclusividad? ¿Cómo generas un contrato ganar-ganar donde todos se sientan victoriosos en ese acuerdo? Y sobre todo porque me llama mucho la atención las que mencionabas, ¿no? Del que quiere 5,000 piezas, pero igual y no hace sentido con la producción. Y luego me llama mucho la atención, es verdad que una empresa global, gigante, pues igual y su prioridad no va a ser mandar a una persona en mantenimiento para una planta local, regional. ¿Cómo haces esas negociaciones de exclusividad para que sean ganar-ganar para todos? Mira, definitivamente es un reto. Sin embargo, otra vez, yo creo que tienes que ver cuál es la ventaja competitiva y entender que lo que estás haciendo es teniendo un socio de negocios, ¿no? O sea, yo siempre digo, el que quiere vender máquinas o quiere vender por vender, tarde o temprano se estanca. Tarde o temprano deja de avanzar, ¿no? ¿Por qué? Pues yo te puedo vender un elefante blanco padrísimo y ganar mucho dinero por la transacción de una máquina, pero si esa máquina está el 70% del tiempo parada, pierde el fabricante, pierde el que me la compró y el que más pierde soy yo, porque ¿cómo vendo el siguiente equipo? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo consigo esa recomendación que es la que me va a dar el espacio para mantener el negocio? Entonces es una balanza donde, como bien lo dijiste, si no hay un ganar-ganar, yo tengo que entender qué gana el otro. Siempre digo, muchas veces, ¿no? O sea, regresando, por ejemplo, tuve la oportunidad de distribuir a HP, tuve la oportunidad de distribuir a empresas como Stratasys. Si tú no eres un jugador importante para ellos, no te van a tomar en cuenta. Entonces tienes que encontrar el punto donde generes necesidad mutua. A lo mejor en el caso Meltio es más sencillo porque Meltio es una empresa más pequeña, ¿no? Es una empresa española que empieza en el 2019. O sea, no es un monstruo. Tiene una tecnología única, pero todavía tiene esa necesidad. Y hoy ahí me es más fácil. ¿Por qué? Porque estamos creciendo juntos en Latinoamérica. Claro. O sea, ahí vamos de la mano. Meltio me necesita tanto a mí en Latinoamérica, pero Stratasys para entrar en Ford, pues tiene 40 máquinas, o en General Motors tiene máquinas en Estados Unidos, pues ¿por qué no darle el mismo servicio en México? ¿Cuál es el valor que yo entrego? ¿Cuál es la ventaja de que yo le venda más caro a Ford en México, ¿no? Si Ford puede hacer la misma persona de compras, compra para Estados Unidos y compra para México.
¿por qué me va a llamar a mí? ¿No? Pues tengo que tener inventario, tengo que tener soporte técnico, tengo que apoyarlo en los procesos, me tengo que involucrar. Y creo que ese es el gran secreto, entender e involucrarte en el proceso de ambos, donde ganan todos. Oye, Sebastián, y justamente volteando a ver estas tecnologías, ¿cómo has visto tú que han evolucionado las fábricas, ¿no? Las líneas de producción? Antes veíamos como que la tecnología era algo nice to have y ahora se vuelve un requerimiento esencial para los proveedores. ¿Cómo has visto tú estos cambios? O sea, íbamos en la industria 4.0, íbamos en la industria 5.0, ¿no? O sea, tenemos que entender que el que vaya en contra de la tecnología, ¿no? El que crea que muchas veces nos enfrentamos, oye, es que si yo traigo un brazo robótico, voy a tener que desemplear gente. O voy a tener que, o cuál es mi problema si agarro y sustituyo todo esto a nivel tecnología, ¿no? Y hay que verlo al contrario, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja que tenemos del otro lado? ¿Cuáles son las ganancias que tenemos del otro lado? Mayor productividad con menor esfuerzo, con menor riesgo físico, con menor... O sea, todas esas partes, yo creo que sin la implementación, ¿no? Por ejemplo, en 3D tenemos hay una plática muy padre de todo lo que es prevención laboral, solamente con implementación 3D. Entonces, por ejemplo, hacer palancas para el cuerpo, o sea, hacer exoesqueletos completos para que a la hora de levantar algo pesado me lastime menos la espalda. Entonces, pequeñas cosas, mejoras ergonómicas para que mi trabajo de 8 horas, porque hay trabajos muy monótonos que yo estoy 8 horas haciendo algo constante, mejorar la ergonomía, mejorar el sentado, mejorar todo eso, hasta en ese punto, si nosotros le permitimos la oportunidad a la tecnología, nos va a dar ventajas y beneficios que a largo plazo, como industria y como individuos, ¿no? O sea, como el empleado, yo siempre digo, el empleado que está en el puesto más simple de la cadena de fabricación tiene que estar constantemente pensando en cómo innovar y cómo implementar la tecnología para que su trabajo sea más fácil, con menos errores, porque al final, hoy por hoy, cada peso cuenta en la cadena y cada error, todos sabemos que no hay nada más caro que un error. ¿Y cómo se están preparando nuestros talentos? Desde los más jóvenes hasta los que ya están y necesitan reaprender cosas nuevas. Yo creo que ahí tenemos que entender en México que hay que invertir. Hay que invertirle en las universidades, a los chavos, abrirles la capacidad de pensar, de crear, de innovar, quitarles ese miedo, ¿no? O sea, sacar esa idea que tenemos que en México somos armadoras, somos la mano de obra de Estados Unidos. ¿Por qué seríamos la mano de obra de Estados Unidos si hay N cantidad de mexicanos creando, N cantidad de mexicanos innovadores, abriendo empresas, haciendo cosas maravillosas? Yo creo que es eso, ayudar desde la primera línea a que cada chavo se la crea que puede y entender que no importa dónde estés, siempre lo que estás haciendo lo puedes hacer un poquitito mejor. Y definitivamente desde universidades, escuelas primarias, desde todos lados, ¿no? O sea, creo que invertir en educación... Japón es un gran ejemplo. O sea, invierten desde chavitos, los chavos, invierten en su educación, invierten en su proceso, invierten en sus cosas y llegan preparados de una manera distinta. Y nosotros en nuestros mismos sistemas muchas veces limitamos. Es lo que hay que romper, todo ese paradigma. Oye, Sebastián, y si volteamos a ver justamente esta tecnología en particular, la impresión 3D, pero también la manufactura avanzada, la manufactura aditiva, ¿qué te emociona y qué te preocupa? Bueno, a mí la verdad es que el 3D me ha abierto un mundo increíble, ¿no? Porque caminas por el mundo sin preguntarte cómo están hechas las cosas. Y cuando entras al mundo del 3D, de repente dices, oye, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? Y entras a un mundo increíble. Entonces, ¿qué me asusta? Me asusta que el gran salto que debería de dar el 3D, sobre todo en nuestro país, no ha sucedido por miedo al proceso, por miedo al cambio, por miedo a esa nueva idea si va a funcionar o no va a funcionar. Y creo que eso es el mayor susto o el mayor miedo que podemos tener nosotros como empresarios, es ese, ¿no? El dejar de atrevernos a.
Y cuando tú te encuentras con alguien que se deja de atrever a, estás en un problema. Y lo que me emociona es justamente eso, ese cambio. Cuando tú ves una empresa que te compra una máquina, no sé, para sustituir 2 piezas o para hacer 2 herramientales, y dices, está usando el 20% de la máquina, y lo ves al año y dices, ya está usando el 60, el 70%, y ya te habla y el nivel de conversación subió 4 escalones. Creo que esa es la parte que más te motiva. Cuando te das cuenta que el diseño en 3D te da la libertad de hacer y pensar lo que quieras. Y en el momento que te das cuenta que una empresa empieza a adaptar esa idea de rompe todo paradigma y haz lo que necesites, piensa al revés, ¿no? Antes pensábamos, esta máquina, ¿de qué es capaz de hacer? Y en base a eso hago mi pieza o hago mi solución. Y el 3D nos obliga a pensar al revés. ¿Cuál es la solución ideal? ¿Cuál es la mejor solución? Y ahora, ¿cómo lo voy haciendo? Y en 3D, ¿cuántas iteraciones necesito hacer para que esto funcione? Entonces es darle la vuelta exactamente a la forma de pensar. Sí, qué gran mensaje, qué gran consejo, Sebastián. Y yo un poquito para ir terminando, pues me gustaría saber si tienes algún mensaje final, alguna idea que quieras compartir que se nos haya escapado de la conversación. O sea, a mí siempre me gusta hablar del miedo, ¿no? O sea, creo que la mayor limitante que tenemos como empresarios, que tenemos como emprendedores, que tienen las empresas grandes es, ok, ¿y si yo invierto y me va mal? ¿Y si yo hago un cambio y no funciona? ¿Y si yo, bueno, todo lo que existe hoy en el mundo es porque alguien se atrevió a cambiarlo? Es porque alguien se atrevió a correr el riesgo de hacerlo distinto. Y es lo que yo digo, implementar el 3D es hacer las cosas de manera distintas, sin lugar a dudas, ¿no? Y ese es el mensaje. El mensaje es, atrévete con una excusa, ¿no? Nunca vas a encontrar la razón completa para hacer un cambio. Nunca. Nunca va a ser pues lo voy a cambiar y va a ser el mensaje ideal. No. Pero siempre tiene que haber un motivante, un detonante que sea el que te dé a dar el primer paso. Y eso es lo que yo digo. No le tengas miedo a ese primer paso, ya verás cuál es el segundo. Ya la vida te dirá. Excelente, Sebastián. Oye, pues muchas gracias por venir a platicar aquí con nosotros. Grandes anécdotas, consejos, tendencias tecnológicas. Pues gracias por aquí compartir con nosotros este espacio. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ti, Sebastián.